Escuche ahora al pastor Alejandro Bullón con el resumen de la lección de escuela sabática para este sábado, 27 de septiembre del año 2003. Esta semana presentamos Jesús y nuestro futuro. Mira, la vida de salvación ya puede ser una realidad para ti en muchos aspectos. Pero la verdad es que mientras continuemos en este mundo de pecado, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte siempre estarán presentes. Por eso, nuestra esperanza definitiva solo se encuentra en el futuro. Y la vuelta de Cristo a esta tierra con toda seguridad será el punto final a la historia del pecado de este mundo. Y la vuelta de Cristo también será el inicio de un nuevo mundo sin dolor, donde realmente disfrutaremos de la salvación en su plenitud. La lección de esta semana tiene como tema este asunto. Hebreos no se limita al pasado ni al presente, sino que entra en el futuro. La palabra esperanza se encuentra por lo menos 5 veces en la epístola. Empecemos hablando del futuro, comentando Hebreos 1:2 y 9:26. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días. Hebreos 9:26 dice, ahora, en la consumación de los siglos. ¿Cómo? ¿En el tiempo de Pablo ya estaba en los postreros días? En el tiempo de Pablo ya era la consumación de los siglos, porque él dice, en estos, refiriéndose a esos días. Ahora, en los días de él, ahora, en la consumación de los siglos. Evidentemente, cuando terminó la época del simbolismo y empezó la realidad con la muerte de Cristo, en ese momento para el autor de la epístola a los Hebreos, empezaron los postreros días, o la consumación de los siglos, como él llama. Tal vez el apóstol Pedro nos dé una luz de cómo los apóstoles relacionaban la muerte de Cristo con los postreros días. Pedro, en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18 al 20, habla que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días. Ve, Pedro aquí también usa los postreros días. Te das cuenta cómo Pablo y Pedro dan a entender que los postreros días empiezan cuando Cristo, el Cordero, ha muerto. Porque Pedro especialmente le llama a los tiempos antes de la muerte de Cristo, dice, tiempos desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros días. ¿Está hablando de qué? De la muerte de Cristo, del sacrificio de Cristo. Y para él, los postreros días empiezan con la muerte de Cristo. Lo que el autor de Hebreos desea es que tú entiendas que los tiempos pasados que involucraban pecado, vicios, desesperación, esos tiempos ya pasaron. Y con la muerte de Cristo, la esperanza se vuelve más real. El Cordero ya murió. Ya no necesitas mirar solo al futuro, al Mesías que vendrá, sino al Calvario, donde el Cordero ya murió. Quiere decir, tú hoy día estás en una nueva etapa, una etapa de victoria, de seguridad, de confianza. Cuando Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado está, Jesús estaba diciendo, el pecado ya no tiene lugar. Los postreros días no solo es un asunto de tiempo, también es un asunto de situación, de estado. El hecho de que estás viviendo en los postreros días no quiere decir que estás viviendo en el tiempo antes de la vuelta de Cristo. Claro que se refiere a eso también, pero también se refiere que
en estos postreros días, en este nuevo tiempo, un nuevo estilo de vida. Tu vida puede haber sido como quieras en el pasado, derrota, vicios, pero con la muerte de Cristo empezó un nuevo tiempo para ti. Ahora estás viviendo en los postreros días, en la consumación de los siglos, en el tiempo de la victoria. Por lo tanto, tú no tienes derecho de sentirte derrotado, fracasado, porque todo lo que era necesario hacerse para darte la victoria ya fue hecho en la cruz del Calvario. Tal vez dos textos nos aclaren mejor esta situación. En Mateo 19, versículo 29, Jesús dice: y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mira que las promesas están en el futuro. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Las promesas están en el futuro, ¿te das cuenta? Pero cuando tú lees Juan 5, 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ya ha pasado de muerte para vida. Antes de la muerte de Cristo, todo está en el futuro. Después de la muerte de Cristo, ya tienes vida eterna. Ya has pasado de muerte para vida, porque la realidad, el simbolismo ya se hizo realidad. En Hebreos se nota claramente este pensamiento de que los postreros días no se referían solo al tiempo, sino al estado de los cristianos. Estado de vida, situación de salvación. En Hebreos 1, 13 al 16, hablando de los héroes de la fe, Pablo afirma que ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Mientras que en Hebreos 12, 28, él dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Quiere decir, el cristiano después de la muerte de Cristo ya recibió el reino. Aunque todavía está en este mundo, pero ya recibió el reino. Sin embargo, los héroes del pasado, antes de la muerte de Cristo, ellos miraron al futuro, murieron sin haber recibido lo prometido. Pero después de la muerte de Cristo, los cristianos ya recibieron el reino. Es por eso que siempre te digo, mira, tú eres hijo del rey, entonces atrévete a vivir como príncipe. ¿Ya has visto un príncipe pasando hambre, pasando necesidad, siendo despreciado? No, entonces cobra tu herencia de príncipe, aprende a vivir como príncipe, porque ya recibiste el reino, aunque estés todavía en este mundo. Claro que todavía hay muchas promesas para el futuro. Hebreos 9, 28, por ejemplo, dice: Jesús aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Pero qué? ¿Él ya nos salvó en la muerte de Cristo? ¿Ya no está intercediendo hoy por nosotros en la cruz, en el santuario celestial? ¿Por qué dice aquí para salvar a los que le esperan? Es que aunque Cristo ya justificó nuestros pecados pasados, aunque hoy día por la presencia y el poder del Espíritu Santo Él nos ayuda a vencer sobre el pecado, Él está intercediendo por nosotros en el santuario, pero la presencia del pecado, Él nos puede ayudar hoy día a vencer el poder del pecado, pero la presencia del pecado, lo que le llamamos naturaleza pecaminosa, todavía está dentro de nosotros. Siempre vamos a estar queriendo hacer mal. La inclinación al pecado estará perturbándonos en todo momento, pero cuando Cristo vuelva a esta tierra, esto mortal será vestido de inmortalidad, esto corruptible será vestido de incorrupción. En ese día sí, Jesús va a extirpar de nosotros la naturaleza pecaminosa y ya el pecado no se levantará por la segunda vez. Esa promesa de salvación definitiva es que está reservada para el futuro. Pero hoy día ya tenemos la garantía y la seguridad de la salvación.
Él nos va a salvar es de la presencia incomodadora, perturbadora, molestadora del pecado que a través de la naturaleza pecaminosa todavía está en nuestro cuerpo, en esta tierra. Hebreos capítulo 6, versículo 2, habla de la resurrección de los justos. Ese es otro evento del futuro, la resurrección de los justos. El otro día yo entré a la casa de un hombre que había perdido el hijo con 18 años. Ya habían pasado muchos años, pero en el cuarto las cosas del hijo estaban de la misma manera como estaban cuando el hijo murió. Las medias en un lado, los tenis en otro. La chica que trabajaba en la casa entraba para limpiar el cuarto, pero tenía la orden de dejar, después de limpiar las cosas, todo en el mismo lugar como el hijo había dejado. Quiere decir, este padre no se acostumbraba con la idea de que había perdido al hijo, único hijo, aunque ya habían pasado muchos años. Y aquí ahora la lección nos trae una promesa que va a suceder en el futuro. Los justos van a resucitar. Y tú vas a poder abrazar a tu hijo, al hermano que perdiste, al padre, a la madre. Tú vas a poder abrazar a tu hijito pequeño y criarlo con amor y cariño hasta que se vuelva un adulto. Esta es una promesa linda, la promesa de la resurrección. Hebreos 11:14 o 13:14 nos habla de una ciudad permanente. Ciudad permanente. En esta tierra podemos construir casas, podemos construir ciudades, viene un huracán, se lo lleva, viene un terremoto, cae. En esta tierra nada de lo que nuestras manos construye es permanente. Todo es temporario, todo es pasajero, todo es destructible. Las cosas son tan destructibles que ya se están fabricando cosas descartables. Quiere decir, el producto descartable simplemente es la aceptación del hombre de que lo que él hace no dura. Entonces, ya que no dura, lo hago para una sola vez, descartable. Pero lo que Dios hace no es descartable, ni es pasajero, es permanente. Y Él te promete una ciudad permanente. Hebreos 11:26 habla del galardón. El galardón habla de lo prometido. ¿Qué es este galardón? Es la corona de la vida eterna. Cuando Cristo venga, Él te dará la corona de la vida eterna. Sabes, en este mundo puedes no haber ganado nunca una medalla. En este mundo tal vez cuando la reina o la princesa se casa, tú te quedas horas mirando en la televisión la corona de la reina. Tú eres un plebeyo, no tienes derecho a una corona, pero hay una promesa maravillosa. En el futuro, cuando Cristo venga, Él te dará la corona de la vida eterna. Pablo lo afirmó eso categóricamente, y no es solo para él, sino para ti también, para todos los que aman y esperan su venida. Todos estos son eventos que todavía están para el futuro. Voy a hacer un repaso. La venida de Cristo, la extirpación definitiva de la naturaleza pecaminosa de nuestra carne, la resurrección de los justos, una ciudad permanente, el galardón, la corona de la vida eterna. Pero hay otra cosa terrible. En Hebreos 9:27 dice que una de las cosas que están todavía para el futuro es el juicio. ¿Qué? Pero el juicio ya no empezó el 22 de octubre del 44. ¿De qué juicio está hablando aquí? Bueno, el juicio investigador para dar el veredicto final de salvado, perdido, ya empezó. Pero aquí Pablo se refiere al juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo. ¿Qué es el juicio ejecutivo? Es la sentencia. Es la paga final del condenado a muerte porque no recibió a Cristo, porque no aceptó la salvación que Cristo ofrece voluntariamente. Capítulo 10, versículo 27 habla de una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bueno, sin duda ninguna, este es el juicio ejecutivo, porque fuego y hervor y destrucción solo habrá cuando Cristo venga, y después del milenio, cuando definitivamente la destrucción de los pecadores será para siempre.
El cumplimiento de la pena del pecado, la muerte, viene acompañada de fuego, y evidentemente esto se refiere a un evento del futuro. Mira, lo cierto es que el autor de Hebreos tiene claro tres cosas relacionadas con el juicio. Dios es el juez, Hebreos 12:23. Segundo, Él castigará el mal, Hebreos 10:30. Tercero, Él recompensará a su pueblo, Hebreos 11:26. Ahora, si Dios es el juez, si Él castigará el mal, si Él recompensará a su pueblo, yo personalmente quisiera estar en medio de su pueblo para recibir el galardón de la vida eterna. Y yo espero que tú también puedas estar allí para recibir la grande medalla. Nuestra lección termina hablando de el santuario y la segunda venida de Cristo. Hebreos 9:24 al 28 dice: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Pablo está relacionando aquí el ministerio de Cristo en el santuario y su segunda venida. ¿Por qué? Por un simple hecho. Mira, la salvación que Cristo nos ofrece, todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la intercesión de Cristo hoy día en el santuario celestial por nosotros, no tendría mucho sentido si este mundo de dolor no va a llegar al final. Porque ya dijimos muchas veces a lo largo de este trimestre, muchas de las bendiciones de Dios, de la salvación, empiezan hoy día en mi vida, aquí, cuando yo acepto a Cristo. Pero aunque muchas de esas bendiciones empiezan aquí, yo no puedo evitar vivir en este mundo de dolor, de muerte, de tragedia. Ahora, ¿qué valor tendría Cristo salvarme para continuar viviendo en un mundo donde voy a tener que enterrar a mi padre, donde mi hijo va a tener que enterrarme a mí, donde mañana puedo contraer cáncer? ¿Qué sentido tiene Cristo salvarme para seguir viviendo en un mundo de pecado? Entonces, la salvación definitiva es el punto final a la historia de este pecado. Por eso Pablo relaciona ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario con vuelta de Cristo. La vuelta de Cristo es el punto final. A partir de ahí el pecado no se levantará por segunda vez. find solace in the spread. Peanut butter or jelly, they use the thoughts in my head. The crunch of the toast, it tells me I'm alive. Swirling memories in the jam, sweetness I need to survive. Peanut butter and jelly, comfort lies in my hands. In
a universe of chaos, they help me understand. When the world falls apart and tears blur my sight, PB&J, they mend my heart in the darkest of nights. With every bite I take, I find a piece of peace. The jar's almost empty, yet fear begins to cease. Peanut butter and jelly, compromise in my hand. In a universe of chaos, they help me understand.